Hola hermanos, el día de hoy, 24 de agosto del 2025, pues es 21º domingo del tiempo durante el año, del tiempo ordinario. Hoy es día de San Bartolomé, oigan, hoy es día de San Bartolomé, apóstol, ¿no? ¿Se acuerdan? Natanael, el mismo Bartolomé, ese es el nombre que tenía, pero bueno, no podemos hablar de él porque ya saben que los domingos nos dedicamos exclusivamente a hablar de las lecturas. Y yo sé, a mí me encantaría, ¿no? Nacido en Caná de Galilea, ya lo sabemos, ¿no? El hijo de Tomai, el hijo de Ptolomeo, algunos por eso piensan que se trataba de alguien que venía de Alcurnia, pero dije que no iba a hablar, ¿verdad? Ya estoy empezando a hablar de él. Pero bueno, vamos a las lecturas. Hoy leemos, bueno, el capítulo 66, versículos del 18 al 21 del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos, camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quise darle la entonación propia porque, fíjense, este es el tercer Isaías. Estamos terminando el libro, de hecho, estamos terminando el libro del profeta Isaías, porque el libro del profeta Isaías pues tiene solo 66 capítulos y esto es el capítulo 66, así que se está terminando. Pero esto es fundamental, ¿no? O sea, imagínense, hagamos el contexto. El pueblo de Israel ha vivido el destierro, logra regresar a su tierra después de todo lo que han sufrido, del maltrato que han sufrido a manos de los babilonios. Era como para encerrarse, ¿verdad? Era como para decir, ¿para qué vamos a pensar en ayudarle a los otros pueblos? Dar a conocer a nuestro Dios. No tiene ningún sentido que este Yahvé sea conocido. Pero es que el pueblo de Israel fue escogido precisamente como pueblo sacerdotal, es decir, para acercar a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Y por eso esta vocación universalista, cuando se perdió o cuando se pierde, entonces se pierde todo, ¿no? Porque el sentido propio de la razón de creer en Dios no es para que solo yo me salve, es para ayudar a otros a la salvación. Por eso voy a reunir a las naciones de toda lengua, vendrán y verán mi gloria, pondré en medio de ellos un signo, la señal, de hecho es una marca, es como dar a entender el sello de la pertenencia. Enviaré a mis mensajeros, enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes, o sea, a los que han regresado del destierro, y irán a los que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. La misionariedad, es decir, aquí estaba claro que el Señor estaba enviando a aquel pueblo como misionero. Ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Bueno, insisto, esta es la clave sacerdotal. Y fíjense, pero aquí cuidado, y este es un lenguaje, no es misterioso, es un lenguaje precioso. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, estaba mandado, la ley tenía, recuérdense, todos los rituales de purificación, de pureza, ¿no? Bueno, así también mis mensajeros, o sea, la verdadera ofrenda que quiere Dios es precisamente que vengan muchos que lo hayan conocido a Él, que vengan y se acerquen a aquellos que han llegado al conocimiento de Dios. Esto es precioso, ¿no les parece a ustedes? La vocación misionera del pueblo de Israel. Vamos a la segunda lectura, que está tomada siempre de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 7, y luego nos saltamos al versículo del 11 al 13. Hermanos, ¿ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos? Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, caminen por un camino plano para que el cojo ya no tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí este es un lenguaje precioso. La cita, miren, ya sabemos que la carta a los Hebreos tiene un montón de citas del Antiguo Testamento, un montón. No me acuerdo cuántas son ahorita, en este momento se me olvida. Pero esta es una cita del capítulo 3 del libro de los Proverbios. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda,
porque el Señor corrige a los que ama. No nos gusta. Él lo dice, de momento, ¿a quién le va a gustar la corrección? ¿A quién le va a gustar que lo reprendan? A nadie. Es decir, a nadie le gusta que le corrijan, que traten de enderezarlo cuando anda bastante torcido. Bueno, pero eso es lo que hace un padre con sus hijos. O sea, aquí el lenguaje, de más allá de, piensen ustedes en el hecho de que somos reprendidos o somos regañados, primero, Dios no castiga. Cuidado, este lenguaje hay que quitárnoslo de la cabeza, ¿no? Dios corrige, ¿verdad? Porque el castigo, cuando usted castiga a alguien, está pensando en usted. Yo, el ofendido, tengo que vengarme. No, momento, eso no lo hace Dios. Dios que me ama, me corrige. Dios que sabe del barro del que estoy hecho, pues entonces me ayuda a que supere esta realidad. Pero no, Dios me corrige, Dios porque me ama. Un buen padre corrige. Es decir, yo no sé ustedes, pero yo sigo recibiendo corrección de parte de mis padres, pues, y es normal, sigo aprendiendo de ellos. Bueno, no me gusta, no me gustaba ni cuando estaba muchacho ni ahora adulto, ¿no? Y entonces, y claro, pero sigue siendo necesario, porque, hombre, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a mejorar si no hay quien me ayude a hacerlo? Entonces, por eso, es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce, aquí está el fruto, en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. A ver, yo lo digo bromeando tantas veces, ¿no? Y como mi mamá mira y escucha las publicaciones, pues entonces ella se va a reír, pero es cierto. Si yo le hubiera hecho caso a mi madre en todas las veces que me dijo, no haga esto, tenga cuidado con aquello, no salga a la calle, yo tendría un montón de cosas que decir que hubiese evitado, pero nos pasa a todos, ¿no? O sea, tenemos que aprender. Por eso, fíjense, en la paz, al saber que uno se deja conducir, y sobre todo se deja conducir por Dios, claro que tiene que venir la paz, tiene que venir la santidad. Por eso, fíjense, aquí es una exhortación. Robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano. Qué bonito esto, la rectitud en la vida, la coherencia en la vida. Es un llamado de atención precioso que tenemos que aprender todos, pues. Ese es el sentido de esto. Vamos, el Evangelio. Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos de oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes, porque este texto es un texto preciosísimo que sigue, bueno, volvamos al tema, ¿no? Si se nos había olvidado, se los insistí en su momento, pero evidentemente hay que tener mucha prudencia porque si no se cansan ustedes. A ver, vamos. El Evangelio de Lucas se puede dividir, fuera de los 3 primeros capítulos, que son el Evangelio de la infancia, a partir del capítulo 4 podríamos dividirlo. Ministerio de Jesús en Galilea, Jesús subiendo a Jerusalén. Y luego la pasión, muerte y resurrección en Jerusalén. Bueno, entonces, Jesús va subiendo y en lo que va subiendo a Jerusalén va enseñando a sus discípulos. Tenemos enseñanza desde hace rato, de mil maneras, ¿no? La parábola del buen samaritano, la corrección que hace a Marta en la casa de ellos, de Marta, María y Lázaro, la corrección que hace cuando la pleonexia, ¿no? Aquí me ha puesto a mí como repartidor de herencias, amigo, ¿quién me ha puesto a mí de repartidor de herencias? La llamada al trabajador que es fiel, aquel que sabe ser buen administrador, que vive con coherencia, porque al que mucho se le da, mucho se le exigirá. O sea, es decir, venimos escuchando desde hace ratos una enseñanza que nos va formando. Evidente, se nos enseñó también a orar, se nos enseñó a orar con insistencia. Bueno, todas estas cosas que hemos venido aprendiendo. Y ahora
hay un paso más, no hay un pasito más en esta enseñanza. Entonces, fíjense hacia dónde apunta la enseñanza, porque hay que seguirla por lógica. Bueno, vamos, entonces fíjense. Comienza el texto diciendo ahí claramente que, ¿cómo se llama? Que el Señor que iba subiendo, iba enseñando. El verbo didascón. Didascón camporei, poimenus eis hierolósima. Es decir, va camino hacia Jerusalén. Y entonces, mientras encamina, él enseña. Es el maestro que enseña, el que se va desplazando. Eso debería de ser este término como tal. El dioporeuto. Es decir, se va moviendo, pero es un movimiento constante, pocas veces se detiene. Y en el Evangelio de Lucas esto es muy importante. Ya les digo, y la razón de hacer, él va haciendo su camino, va recorriendo un camino, muy bien, y va enseñando. Insisto en la importancia de esto. Uno le dijo, fíjense, igual que aquel que uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Bueno, uno. Es uno. Ahí acuérdense, en un cierto lugar estaba Jesús orando. Aquí no define Lucas, no lo hace para decirnos, bueno, en el sentido general, Kyrie, ¿ya? Entonces, es sosontai, propiamente, serán los que se salvan. Aquí, cuidado, porque este pocos, este oligoi, ya este poquitos, de ahí viene la palabra oligarquía, el gobierno de unos pocos, ¿no? El gobierno de los más importantes, de los que se creen importantes. Bueno, serán pocos los que se salvan. Aquí podemos decir, ok, vamos, este es un judío. ¿Será que este judío que cree que se va a salvar porque es judío? ¿Ya? A puro cuello, decimos en mi pueblo, ¿eh? Se va a salvar usted porque usted es cristiano, porque ha rezado, porque ¿cuál es la salvación? ¿De dónde viene? Creo que es una pregunta legítima. Creo que nos preguntamos nosotros lo mismo en muchas ocasiones. Realmente, vamos, tal vez no lo hacemos abiertamente, pero lo entendemos, ¿no? Y entonces el verbo que sigue, esta es la clave, ¿no? Agoniceste esten turán. Es decir, fíjense, agoniceste, el verbo agonizar, sí, claro, entonces, cuidado, luchen, porque el verbo agoneo como tal, a lo que hace referencia es al combate que se utiliza digamos, en la lucha grecorromana, es decir, en las competencias que hay en los Juegos Olímpicos. Entonces, ese agoné, esfuércense, pongan toda la vida por ganar, porque ese es el tema, esfuércense. Ahora, cuidado, ¿no? Estenen Turán, es decir, porque la puerta es estrecha. A ver, primer elemento aquí que hay que decirlo con toda claridad. No es que es estrecha para impedir entrar, no, porque es que el camino es exigente. O sea, el camino hacia la salvación no es fácil. Y eso es lo que está diciendo. No es que esté reducido para que pocos pasen. No se trata de eso. No es un obstáculo, sino que nos está indicando que hay que esforzarse, que hay que sacrificarse, que hay que ponerle ganas. La salvación, alguno dirá, no, pero es que Cristo ya nos salvó en la cruz. Sí, claro que te salvó en la cruz, pero ahora, ¿qué haces tú para responder al regalo que te da? Es decir, la cosa no es así nomás. Claro que todos hemos sido salvados en la cruz, pero no de manera automática. Cristo que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. San Agustín. Al Papa seguramente le va a gustar esto, pero y digo, no sé si hoy lo va a citar, probablemente va a citar ese pedazo de San Agustín. Bueno, entonces, fíjense, y sigue el texto, ¿no? Sigue con esto, porque cuando el dueño de la casa, el déspotas, cuando el dueño de la casa se ponga de pie, entonces cerrará la puerta. Y es que aquí es el punto, ¿no? Claro que Dios es misericordioso, claro que Dios es bueno, pero es justo. Es decir, aquí no podemos caer en la apocatástasis, todos se van a salvar. No, lo siento mucho, qué pesar esto, ¿no? Pero es la verdad, es la verdad. Y miren, lo que sigue, ¿no? Dos veces lo va a repetir Lucas, dos veces. Algunos lo traducen, no los conozco, no les conozco, pero fíjense que aquí, más que decir no les conozco, es no sé de dónde son. Ay, no saben el origen, de dónde venimos. Cuando usted no tiene claro de dónde viene, tampoco sabe para dónde va. Y entonces este no sé de dónde son, literalmente, puede ser un reclamo muy bello, ¿ya? Un reclamo fuerte. De hecho, ese es el centro del texto del día de hoy, ¿no? No sé de dónde son, pero entonces se pondrán a tocar a la puerta. ¿Se acuerdan, no? Fíjense el contraste, ¿no? Porque hace un par de semanas eran los siervos, los duloi, perdón, que están a la puerta esperando a que su señor llegue. Hay que estar en vela, hay que estar atentos. Muy bien, acuerdan aquellos pequeños rebaños, ¿se acuerdan? Bueno, entonces aquí el tema es al revés. Ahora serán echados fuera.
tocarán la puerta. ¿Y qué le van a decir al Señor? Nosotros hemos comido y bebido. Despiértense, ¿eh? Hoy es domingo. Hoy día del Señor. Hoy vamos a la Eucaristía. Hoy vamos a misa. Ajá, el mandato es que todos los domingos, el mandato es ley de la iglesia y es ley del Señor. Ajá. ¿A qué vamos? A comer y a beber, porque es una mesa, el centro es un altar, lo que se nos ofrece es una comida y una bebida, es a comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor. Has predicado en nuestras plazas, pero no es suficiente, porque ahí está el riesgo. No es magia el asunto, no es porque ya comulgues que estoy salvo, no, Señor, o porque ya escuché predicar al Señor, no, no, porque conozco su palabra, porque me aprendí de memoria unos versículos. ¿Quién le ha dicho a usted que eso lo va a salvar? O porque tengo unas novenas o rezo o en la coronilla de la Divina Misericordia o el rosario. No, 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 no sé de dónde son. Lo vuelve a insistir. Serán echados fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es muy fuerte esto, ¿no? Porque, imagínense para un judío escuchar, porque vendrán del este y del oeste. O sea, sobre todo, ¿no? Vendrán de todas partes. Y ustedes verán a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas, sentados junto a Dios y ustedes se van a ver echados fuera. Porque hay muchos, cuidado, que ahorita se creen protoi, que se creen protagonistas, que se creen primeros y que van a terminar siendo escatoi, que van a ser los últimos. Y hay muchos que son escatoi, pero aquí escatón, la escatología, el mirar hacia el final de los tiempos, esos, los que tienen claro esa meta, entonces esos terminarán siendo los primeros. Pues sí, ese es el llamado, ¿no? Cuidado, hay que esforzarse. Para ganarse el cielo hay que esforzarse. Yo sé que ha sido vencido nuestro pecado, él ha vencido a la muerte en la cruz, pero este es un regalo, es un don. A ese regalo hay que responderle. Y esa correspondencia es lo que nos garantiza precisamente la vida eterna. Les invito a hacer oración. Señor, como buen padre, como buena madre, quieres que sea feliz. Quieres que viva alegre en esta vida y por toda la eternidad. Por eso me amas sin límite y me enseñas el camino de la vida, de la salvación. Señor, yo quiero llegar a la meta. Quiero ser feliz ahora y siempre, pero a veces estoy cerrado a tu amor y busco puertas amplias por las que quepan todos mis caprichos. Elijo caminos confortables, sin cruces en el recorrido. Una y otra vez experimento que mis puertas y caminos no llenan mi corazón. Señor, que el aliento del Espíritu y de los hermanos me ayuden a acoger tu amor y a escoger siempre la puerta del amor y el camino de la entrega. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Bartolomé Apóstol. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.